Señoras y señores, buenas tardes. Estamos ya en el capítulo 21 de los Hechos de los Apóstoles, pero ahora sí que ya Pablo va directamente a Jerusalén. Recuerden que en la charla anterior estamos en la 102, capítulo 21, como les decía. Y Pablo, en la anterior charla, llegó a Cesarea. Y en Cesarea se quedó unos días en casa de Felipe el Evangelista. Todo esto lo tienen en la charla anterior. Estando allí, se encontró con un profeta que se llamaba Ágabo, que hizo lo que otros profetas en el Antiguo Testamento habían hecho. Tomó el cinturón de Pablo, se lo ató a las manos y a los pies y les dijo a ellos, así atarán los judíos en Jerusalén al hombre de quien es este cinturón y le entregarán en manos de los gentiles. Como Pablo no quiso hacer caso de esta otra advertencia, era la segunda. Cuando llegó a Tiro también alguien les dijo, inspirados por el Espíritu Santo, notamos que no deberías ir a Jerusalén. Pues él no hace caso y sube a Jerusalén. Por lo tanto, les invito a que me sigan en este viaje y que entren en Jerusalén con Pablo y con todos sus discípulos. Antes de esto, decirles una cosa, aparte de que tengo, este canal, que ya lo saben, que se llama La Sagrada Escritura en Profundidad, que ustedes pueden poner en Google, también decirles que hay muchas personas que reciben este vídeo, ¿no?, a través de grupos y no están suscritos. Yo les agradecería que se suscribieran. Cuando aparece la campanita y pone suscríbete, no hay forma de hacerlo, es un recuerdo. Después de haber escuchado, si se acuerdan, vayan o antes de empezar el vídeo, en lugar de pinchar directamente en el vídeo, pinchen en las letras azules y en las letras azules les saldrá una campanita y pone suscripción. Suscríbanse, porque es la forma que tengo como para que cuantos más suscriptores tenga, más YouTube extiende este canal a través de otras personas. Es así, son las reglas que tiene y hay que respetarlas. Entonces, lo que hay que hacer es explicar a la gente pues cómo, la forma que tienen de suscribirse, porque claro, las personas que están en grupos, pues bueno, pinchan y ya está. Pero si en lugar de esto buscan las letras azules al principio, buscar la forma de suscribirse y así aumentará el número de gente y podremos evangelizar más. También ustedes lo pueden hacer. Este canal se extiende a través de ustedes, de que ustedes van mandando estas charlas a otras personas porque las encuentran interesantes. También otras personas lo pueden escuchar por audio, iVoox, Spotify, Amazon y los demás audios que aparecen en la pantalla. De manera que por audio, es decir, o por vídeo, pues extiendan el reino de Dios. Bueno, pues empezamos. Antes vamos a rezar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y llena el corazón de los hombres. Enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu para darnos vida nueva. Y todo será recreado. Y renovarás la faz de la tierra. También les quiero pedir y quiero que se pongan ustedes en manos de la Santísima Virgen, bajo cuyo patrocinio está este canal. Este canal está protegido por la Santísima Virgen María. También les quiero decir que recemos por Pedro, que aparecerá en esta charla de hoy. San Pedro ruega por nosotros, Pablo ruega por nosotros, discípulos de Pablo, que ahora nombraré, ruega por nosotros. Arcángel San Miguel ruega por nosotros. Ángel de la guarda, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues empezamos. Vamos a ver, estamos en el momento en que ya, como les decía, llega a Jerusalén. Y dice el texto, capítulo 21, versículo 15, dice: transcurridos estos días, los días en que estuvieron en Cesarea, transcurridos estos días y hechos los preparativos de viaje, subimos a Jerusalén. Venían con nosotros algunos discípulos de Cesarea, que nos llevaron a casa de cierto Mnasón, de Chipre, antiguo discípulo,
donde nos habíamos de hospedar. Estamos más o menos en el año 58 después de Cristo. Piensen que no lo pone, como siempre les digo, no hay fechas, pero más o menos lo podemos pensar. Digamos que estamos sobre el año 58, o sea, a 25 años de la muerte del Señor. Y están en este momento en Cesarea y van a subir hasta Jerusalén, que está en un montículo. Entonces podemos pensar qué tipo de preparativo tenían que hacer. Bueno, pues está a 122 kilómetros Jerusalén de Cesarea. Entonces debieron pensar a ver cómo lo hacían, qué alimentos debían llevar y dónde dormían. Probablemente pues pudieron dormir en casa de este hombre que dicen que se llama Nasón, o sea, Nasón, de Chipre, discípulo de ellos, que dice el texto nos tenía que hospedar, por lo tanto debieron hacer noche allí. Su hipótesis, pero pudo ocurrir. Entonces, lo que hay que pensar es que además hay otra cosa importante, que es que no se olviden de que llevaban la colecta. Pablo había hecho una colecta en Acaya y en Macedonia para la iglesia de Jerusalén. O sea que llevaban la colecta y todos los ofrecimientos que iban a hacer para la iglesia de Jerusalén. Y aquello era peligroso, los caminos, bueno, no eran fáciles. De manera que tenemos los nombres de las personas que los acompañaron. Miren, eran los que acompañaban a Pablo, los nombres eran Sópatros, Aristarco, Segundo, Cayo, Timoteo, Tíquico y Trófimo, más Lucas y todos los discípulos que venían con él. Y fíjense que aquí dice, subimos a Jerusalén y venían con nosotros algunos discípulos de Cesarea. O sea que gente discípula de los apóstoles en Cesarea también se unió al grupo. O sea que cuando llegan a Jerusalén hay un grupo bastante grande, pues pudieron ser bien 18 o 16 personas. Seguimos entonces, dice el texto. Llegados a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con alegría. Al día siguiente, Pablo, con nosotros, entró en casa de Santiago. Se reunieron también todos los presbíteros. Bueno, que sepan que Pablo un poco preocupado estaba. Ya verán por qué les digo esto. Porque en la carta a los Romanos, el capítulo 15, versículo 31, les voy a leer lo que dice. Dice, os exhorto a que me ayudéis con vuestras oraciones a Dios, para que me libre de las incredulidades en Judea, y que el servicio que me lleva a Jerusalén sea grato a los santos. Los santos eran las personas, los hermanos que vivían en Jerusalén. Bueno, pues este primer encuentro, esta llegada, o sea, imagínense usted lo que debió ser. Este grupo de 18 personas o 16 que llegan a Jerusalén, por primera vez son discípulos de Pablo, o sea que no conocían para nada Jerusalén, y Jerusalén está sobre un montículo. Y lo primero que debieron ver fueron las murallas del templo de Jerusalén. Tanto que habían oído hablar del templo, pues vieron las murallas de Jerusalén, todo Jerusalén, sobre el montículo y las murallas, y lo emocionados e impresionados que debían quedarse. Y además las personas que debían estar ya en Cesarea, los discípulos que les acompañaban, imagínense, ellos ya conocían Jerusalén, obviamente, pero llegar con Pablo, que era otro apóstol, el apóstol de los gentiles, llegar con Pablo a Jerusalén no era lo mismo que llegar solos. O sea, imagínense la impresión. Y dice el texto que, claro, dice que nos recibieron con alegría, es decir, fue un encuentro, digamos, cordial, amistoso, pero bueno, de tipo privado. Al siguiente día dice al día siguiente Pablo con nosotros entró en casa de Santiago. Se reunieron también todos los presbíteros. Imagínense también lo que debía ser, o sea, Santiago el menor, y todo con una vestidura blanca, por ejemplo, y todos los presbíteros de Jerusalén a su alrededor. Es Santiago el menor, no Santiago el mayor. Recuerden que en la charla, estamos en la 102, pues en la charla 59, si no me equivoco, es la charla 59,
Sí, en la charla 59, 57 o 59 hablo de, de la de que a Santiago el Mayor, Herodes Agripa I, primero, lo hizo pasar por la espada, o sea, lo decapitó, vamos. Y también explico en esta charla, digamos, que Pablo, mejor dicho, perdón, que Pedro fue tomado preso y la escapatoria milagrosa de Pedro, que es lo que ocurrió. Es muy interesante ver cómo Pedro se escapa de todas aquellas personas que son guardianes de él, ¿eh? Que en realidad por turnos eran 4 por turno y cambiaban los turnos, y 2 estaban dentro de la prisión, dentro de la cárcel con él, y 2 fuera. ¿Qué pasó? ¿Cómo se escaparon? Vayan a la charla, si no me equivoco es la 57 o la 59, en la cual encontrarán ustedes esta explicación de cómo a Santiago el Mayor lo decapitaron, y también sobre la escapatoria milagrosa de Pedro cuando se desató esa persecución. Bueno, pues Santiago el Menor en ese momento es el obispo de Roma y no nos hablan de los apóstoles. Por lo tanto, seguramente los apóstoles no debían estar en ese momento en Roma. Era la quinta vez que Pablo llegaba a Roma. Y dice el texto, les saludó y les fue exponiendo una a una todas las cosas que Dios había obrado por él entre los gentiles, debido a su ministerio. Ellos, al oírle, glorificaban a Dios. Pero le dijeron, ya ves, hermano, cuántos miles y miles de entre los judíos han abrazado la fe, y todos son fervientes partidarios de la ley. Pero han oído decir de ti que enseñas a todos los judíos que viven entre los gentiles que se aparten de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos, ni observen las tradiciones. ¿Qué hacer, pues? Bueno, Pablo llega allí. Lo primero que hace es probablemente dar las ofrendas que él había recolectado, y explica toda la cantidad de gente que se ha convertido, que eran paganos. Y luego explica también lo mal que lo había pasado, según lo hemos ido viendo a lo largo de esos 3 viajes, pues entre los falsos hermanos y entre los judíos. Y le contestan así. O sea, sí, se glorificaron, o sea, se quedaron muy contentos, glorificaron. Dice, ellos al oírle glorificaron a Dios, pero le dijeron, y ese pero es el miedo que tenía o la preocupación que tenía Pablo con respecto a la llegada. Porque, claro, resulta que había llegado a Jerusalén, o sea, ellos la idea que tenían en Jerusalén era que Pablo, cuando hablaba a los judíos en sus viajes, decía a estos judíos y estos judíos conversos, ¿no? Convertidos, los que había convertido, que renunciasen a Moisés, a la ley de Moisés, y que no circuncidasen a sus hijos. Esto es lo que les había llegado a ellos. Pero es que no era verdad esto. Esto no lo había hecho Pablo. No lo decía así. Sí, en cambio, era verdad que enseñaba que la única fuente de la justificación, la única fuente de la santificación, era la fe en Jesucristo. Y que la circuncisión y la ley de Moisés no daban al judío ninguna ventaja sobre el pagano o gentil. Claro, esto que les explico, a lo mejor es gente que ustedes son personas que quizás no han seguido todos los hechos de los apóstoles, tengo que ponerles en antecedentes un poco. Todo esto está explicado en la charla de la 73 a la 75. Repito, estamos en la 102. Si van a la charla 73 hasta la 75, se encuentran con el capítulo 15, que es el Concilio de Jerusalén. Lo voy a intentar explicar un poco aquí, pero si quieren profundizar pueden hacerlo allí. Porque, claro, resulta que, entendámoslo bien, cuando el Señor muere, asciende al cielo, bueno, ya la gente se va convirtiendo. Pero claro, son judíos que siguen la ley de Moisés.
pero también siguen a los apóstoles, o sea, también reciben la Santísima Comunión, también los escuchan, se reúnen en las casas, ayunan, rezan juntos, pero también siguen las prescripciones de la ley de Moisés. Es decir, es difícil, digamos, tenían que pasar generaciones, era un cambio de época. Entonces, al principio esto es lo que hacían estos cristianos, estos judíos que se habían convertido al cristianismo. Y claro, cuando oyen decir, no solamente ahora, sino en otros momentos anteriores, que también hay paganos que se han convertido al cristianismo, pues piensan, bueno, contentísimos estamos de esto. Pero claro, lo que tienen que hacer estos paganos es hacerse judíos y luego pasar a ser cristianos. Que no sean cristianos directamente. Pero Pablo decía que para qué esto, Pablo y los demás, porque no era necesario que tuviesen que sujetarse a las prescripciones de la ley de Moisés, a todas las prescripciones y hacerse judíos, para luego, y además circuncidarse siendo mayores, para luego saltar y hacerse cristianos. Claro, esto es, como había estas dudas, y estamos en el capítulo 21, pero esto era el capítulo 15, tuvieron que reunirse y se reunieron en lo que llamamos el Concilio de Jerusalén. Esto fue zanjado rápido, porque Pedro, a la cabeza de la iglesia, una vez le explican todo esto, Pedro, fíjense lo que va a decir. Dice, capítulo 15, versículo 7, dice, hermanos, vosotros sabéis que ya desde los primeros días me eligió Dios entre vosotros para que por mi boca oyesen los gentiles la palabra de la buena nueva y creyeran. No hizo distinción alguna entre ellos y nosotros, pues purificó sus corazones con la fe. Nosotros creemos más bien que nos salvamos por la gracia del Señor Jesús, del mismo modo que ellos. Esto es lo que dice Pedro. Y la gente, toda la gente que estaba allí se cayó. Y entonces esto fue ratificado por la Carta Apostólica. Esto hoy día está obsoleto, evidentemente, no existe esto hoy día, no tenemos este problema, ya está superado, pero estamos explicando la Sagrada Escritura, los Hechos de los Apóstoles, y tengo que explicarles el problema que había en ese momento para que entiendan bien por qué razón reciben a Pablo con reticencias en Jerusalén, esta quinta vez que va. Ahora, que quede claro una cosa de todo lo que os he explicado, que no había ninguna diferencia sustancial entre Pablo y la iglesia de Jerusalén, cuya cabeza era Santiago el Menor. Ahora sí que había diferencias de matices, debido a las circunstancias de la iglesia de Jerusalén y las iglesias que había ido fundando Pablo. O sea, para las dos partes, era verdad que la salud debía buscarse no en observar la ley de Moisés, sino en la fe en Jesucristo. Y claro, esto era igual para judíos como para paganos. Y esto quedó ratificado en la Carta Apostólica cuando Pablo habló. O sea, el resumen es, quien salva es Jesús y no las obras de la ley de Moisés. Es la fe en Jesús la que salva. Les voy a dejar aquí con estas ideas, porque es profundo y tienen que pensarlas al fondo. Pero les voy a hacer las preguntas de siempre a propósito de todo lo que acabamos de decir, para que ustedes se lo pregunten a ustedes mismos después de haber escuchado todo esto. Una pregunta que les puedo hacer sería si seriamente nosotros creemos en que Jesucristo es nuestro Salvador. Si es la fe en Jesús la que nos salva. Que lo tenemos claro esto, que es la fe en Jesucristo la que nos salva. Y otra pregunta también podría ser la siguiente, podría ser el hecho de que Jesucristo, el Señor, nos enseñó que debíamos servir a los demás. Pues yo me entrego para servir a la familia, a los amigos, a los vecinos, a los hermanos, o lo único que hago es pensar en mí mismo y olvidarme de los demás.
reflexionemos y pidamos al Señor, si verdaderamente esto es así, pidamos al Señor que nos dé la gracia para superarnos. Si realmente lo que queremos es superarnos. Y también si me doy cuenta de la omnipotencia de Dios, de la grandeza del Señor y de la naturaleza, de la maravilla de la naturaleza, de lo que es la naturaleza, de Dios que todo lo abarca, y de su misericordia, de su gran, gran misericordia para con todos nosotros. Pues les dejo aquí hasta la semana que viene y vamos a rezar a la Santísima Virgen. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.